Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Las novelas de aprendizaje, así se llaman. Surgieron hace aproximadamente 2 siglos con el objetivo de que el protagonista mostrara su etapa de formación desde su adolescencia hasta su madurez. El fin era didáctico en aquel entonces. Pero hay novelas de iniciación que, aunque no tienen fines didácticos, sí muestran la transformación de sus personajes gracias a las experiencias vividas. En la vida cotidiana, pareciera que las enseñanzas se dan todos los días, pero suele haber un hecho inesperado y a menudo difícil que obra en el cambio del o la protagonista. De hecho, hay novelas que no fueron escritas bajo esa categoría y que, sin embargo, sus autores ni siquiera pensaron en eso. En muchos casos contaron una experiencia muy cercana a la propia, lo cual hace que esas narraciones sean entrañables y cercanas para casi cualquier lector, pues aunque lo vivido no sea igual, los sentimientos que implican un cambio tan rotundo como pasar de la adolescencia a la adultez, a la vida madura, son miedo, soledad, angustia, ansias de libertad y a veces incluso sentir la muerte cercana. Quizás usted ha sentido alguna vez esto. Y de eso tratan estas novelas. Sylvia Plath dijo: no es fácil expresar lo que has cambiado. Si ahora estoy viva, entonces muerta he estado. Eso decía Sylvia Plath. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La iniciación, el principio de la vida. Ningún tiempo pasado fue mejor, pero en el parque donde crecí, los asaltos ahora son cosa de todos los días. Cuando el hampa se adueñó de la ciudad, las calles dejaron de ser espacios de diversión y libertad. Usted lo ha vivido, usted lo sabe. Mi infancia y adolescencia no fueron ajenas a la violencia. En los baños de la escuela secundaria número 32 me lié varias veces a golpes con Caballero, si era su apellido, en defensa de mi honor. En el Parque México, el Willy y el Sosaya me hicieron la vida de cuadros. Sospecho que han ocurrido grandes cambios en el último minuto. Ignoro si de niños y adolescentes éramos más o menos imaginativos, seguramente menos. En nuestros días a nadie se le ocurriría jugar tamaladas o burro castigado en lugar de chatear, o jugar coladeritas en vez de organizar un torneo completo jugando FIFA en el Xbox. En su sano juicio, no conozco a ningún niño capaz de entregarle una tarde de su vida al juego de canicas. Me siento ya en este momento como Juan de Dios Pesa, que era ese poeta mexicano que le escribía poemas a sus hijos. Pero la verdad es que recordé que en materia de canicas, una vez que se delimitaba con la rama de un árbol el perímetro del campo de batalla, en el centro se hacía un hoyo con una bombona, una canicota, se apisonaba el terreno y empezaba el juego. Altas desde sus rodillas, decía Esparza. Eso quería decir que el adversario tenía que ensayar un tiro maestro, con la canica a la altura de la rodilla. A Calacas, gritaba Hernández, temido por sus fogonazos certeros, la canica perdida abandonaba la traza reglamentaria. Tengo mi librito de oro. Ningún maleficio ni el poder del castigo reglamentario podía tocar a ese jugador. Las bombonas causaban indiferencia, pero las agüitas, de las agüitas nadie daba ni siquiera un peso. En cambio, por las ágatas sí había pleito. Las canicas transparentes que tenían un trébol en el interior cotizaban muy alto. Eran el Aleph de nuestra infancia. Esparza tenía una bolsa grande repleta de canicas. Todas las había ganado en juegos recios, venciendo a rivales de consideración, incluso a jóvenes mucho mayores que él. Un día fui rico. Me regalaron una bolsa de tréboles de colores. Yo sabía que Esparza era un gran tirador. Lo reté y le di cita en el Triángulo, un territorio dominado ampliamente por mí cuando jugaba fútbol. El que mete su gol para. Les proponía a Esparza a dos boleros del rumbo. Dilapidé como un estúpido mi fortuna en 20 juegos, apostando 5 canicas a cada uno de ellos. Una catástrofe sin precedentes. Perdí 100 canicas.
En la última partida sorprendí a Esparza y le dije, desesperado, altas desde sus rodillas. Esparza se incorporó, puso su mano en una de sus rodillas, cerró un ojo y desde las alturas y el hueso medio del poderoso pulgar sacó un rayo imparable. No pude ver la colisión, pero mi trébol azul se partió en dos mitades. Mi planeta dividido en dos. Por cierto, yo tiraba de uñita. Así empezaba la vida de estos jóvenes. Ritos de iniciación es una novela de la escritora Rosario Castellanos que fue publicada de manera póstuma. Aunque la autora anunció la escritura de dicha novela durante algún tiempo, jamás la publicó por considerarla, en sus propias palabras, 400 páginas de pedantería. En esta novela, Cecilia, una joven provinciana, llega a estudiar a la Ciudad de México a finales de los años 40. Su adaptación no resulta fácil, encuentra un medio intelectual frívolo en la Facultad de Filosofía y Letras, fracasa en el amor, debe desprenderse de los lazos familiares. Y aunque decide volcarse en su vocación literaria, esta se advierte como un fracaso. Es sin duda una novela de iniciación de la cual la autora se expresó. Una de las cosas de que estoy más satisfecha, aunque no lo parezca, es de no haberla publicado, porque hubiera sido muy fácil hacerlo y hubiera sido muy deshonesto también. Otra novela de iniciación de otra mujer. En La campana de cristal, Sylvia Plath escribe esto: vi mi vida desplegándose ante mí, mi vida como las ramas de la higuera verde. En la punta de cada rama, como un grueso higo morado, me hacía señas y me llamaba a un futuro maravilloso. Un higo era un marido y un hogar feliz e hijos, y otro higo era una famosa poeta, y otro higo era una brillante profesora, y otro higo era... Me veía sentada en la horquilla de la higuera, muriéndome de hambre, solo porque no podía decidir qué higo quería elegir. Los quería a todos y cada uno, pero elegir uno significaba perder todos los demás. La novela relata en primera persona la experiencia de Esther Greenhus, una estudiante que obtiene un premio que le permite vivir en Nueva York y desarrollarse en diferentes actividades en la redacción de una revista. En ese momento se desata una depresión nerviosa que permite que el lector conozca parte del pasado de la mujer y que sea testigo de su transformación. Una novela de iniciación con fuertes dosis de autobiografía y de depresión muy severa. Sylvia Plath. Aunque el título diga así, siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, esta fue su última novela. No cabe duda que se trata de una iniciación, pues la historia se desarrolla de la mano de Mary Cat, una niña que vive recluida en una casona con su hermana mayor y su tío, luego de que el resto de la familia fuera envenenada. La comunidad los trata como apestados y la situación los orillará poco a poco a recluirse más y más. Terror psicológico como aprendizaje. De eso trata esta novela. Novelas de iniciación. Historias de escritores y escritoras. Hay un libro extraordinario que leí en algún momento de mi vida en el cual necesitaba precisamente ese libro. Lo tengo aquí. Ahora vas a ver cuál es. Así pasa con algunos libros. Los necesitas o no los necesitas en ese momento. Se trata de Mira por dónde, autobiografía razonada de Fernando Savater, publicada por Taurus. Oigan esto. Si alguien asegura en contra mía, dice Savater, que nunca he hecho nada en mi vida otra cosa que jugar, me temo que no podré desmentirle. Mirando hacia atrás, precisamente, la impresión que tengo es esta. Pero me atrevería a hacerle algunas precisiones de matiz sobre lo que entiendo por jugar. En mi concepto, lo esencial del juego, dice Fernando Savater, nunca estriba en el desnudo afán de la competición o en la voluntad avasalladora de ganar. Tampoco consiste en demostrar fehacientemente algún tipo especial de habilidad, ni en una apertura desprevenida a los caprichos del azar, ni por supuesto en un ánimo festivo o ligero de mero pasatiempo. Nada más grave
que pasar el tiempo. Juego a mis expensas, hoy a envejecer, mañana a morirme, y en todos mis juegos solo habré ganado al final la suma de mis pérdidas. Fernando Savater. Grandes principios inolvidables. Oigan ustedes este principio de Richard Ford en su novela Canadá, publicada por Anagrama. Les cuento. Cuando Dell Parsons está en plena adolescencia, sus padres deciden asaltar un banco. Este suceso claramente da un giro de 180 grados a su vida, y lo que pasa después conforma la novela de la juventud, la novela de la pérdida de la inocencia en una clásica familia americana que se lanza y que lanza a Dell al mundo adulto de manera abrupta. Deberá enfrentarse a ese mundo adulto con sus dos padres en la cárcel y la incógnita constante de por qué tomaron dicha decisión. Aquí les traemos, como los vagoneros de la literatura, el principio de esta novela de juventud que lo atrapará, creo yo, desde el primer momento. Aquí viene. Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres, y luego lo de los asesinatos que vinieron después. El atraco es la parte más importante, ya que nos puso a mi hermana y a mí en la senda que acabarían tomando nuestras vidas. Nada tendría sentido si no se contase eso antes que nada. Nuestros padres eran las personas que menos se podría pensar que atracarían un banco. No eran gente rara ni evidentemente criminales. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que estaban destinados a acabar como acabaron. Eran personas normales, aunque claro está, tal afirmación queda invalidada en el momento mismo en el que atracaron el banco. De la mesa de novedades, mire usted, la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho ediciones conmemorativas de dos de los libros del crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco, La novedad del cine mexicano y El cine actual, delirios narrativos. Leí durante muchos años la crítica de Jorge Ayala Blanco por una razón entre otras, porque él ocupaba la cuarta de foros del suplemento La Cultura en México que dirigía Monsiváis, y en el cual un grupo de jóvenes hacíamos nuestras primeras armas. Era un crítico persuasivo, era un crítico destructivo y era también un crítico inteligente, enemigo mortal de nuestro otro gran crítico, Emilio García Riera. Cabeceaba sus notas Carlos Monsiváis. Monsiváis cabeceaba espectacularmente. Así, Jorge Ayala Blanco se fue convirtiendo en uno de nuestros críticos imprescindibles. Estos dos libros, ojalá circulen. Los libros de la UNAM tienen el enorme defecto de que son guardados en bodegas. Ojalá estos libros salgan a las librerías, pues son parte de la obra de uno de nuestros críticos mayores, Jorge Ayala Blanco. Ahora déjeme compartir con usted lo siguiente. Cal y Arena ha publicado dos libros en los cuales tiene que ver, y prácticamente es el autor, si usted me lo permite, Fernando Escalante Gonzalvo. Uno de ellos es Si persisten las molestias, noticias de algunos casos de ceguera ilustrada. En él participan Natalia Mendoza, Antonio Azueta, Verónica Crosa, Mauricio Tenorio, Claudio Lobnitz, Marbea Seria del Toro, Antonio Álvarez Prieto y Fernando Escalante Gonzalvo. Dice Escalante, ¿acaso sea hora de reconocer que no entendemos al país? Nos hemos acostumbrado a una nueva normalidad de 20,000 homicidios al año, de un salario mínimo de $4 diarios, una economía informal que es más de la mitad del producto, cotidianas acusaciones de corrupción, crecimiento mediocre, elecciones que ahondan la crisis de legitimidad, sistemas de educación y de salud pública arruinados, y no hay en el espacio público ni siquiera el esbozo de un futuro distinto más allá de la fantasía. Y el otro libro que quiero comentarles, que tiene que ver con esto, se llama Así empezó todo, Orígenes del neoliberalismo, traducción y prólogo de Fernando Escalante Gonzalvo. Las actas del coloquio Lippmann, documento extraordinario, único y esclarecedor sobre el origen del neoliberalismo en el mundo. Es un libro notable si quiere usted saber cómo empezó en el mundo esa corriente que gobernó durante tantos años y que hoy
toca a su fin, no solo en el mundo, sino en México. De la mesa de novedades. Eusebio Rubalcaba ofrece una historia entrañable en la novela Un hilito de sangre, en la que el joven León huye de su casa y se traslada a Guadalajara en busca del amor. Esa decisión provocará que el protagonista se enfrente a la sexualidad, la violencia, la incomprensión, la opresión y el autoconocimiento. Dotado de herramientas personales para sobrevivir y enfrentarse a situaciones desconocidas, León trata de tranquilizarse con acrónimos que lo ayudan a lidiar con las nuevas experiencias, como NSLL, o sea, No seas llorón. Gerardo de la Torre, en Ensayo General, desarrolla las vidas de Ramón Contreras y Juan Olmos, dos niños nacidos en calles miserables del centro de la Ciudad de México y cuyas vidas tomarán rumbos distintos y contradictorios. La historia inicia en los años 30 y el autor aprovecha el contexto histórico para escenificar la vida de dos pícaros, uno que pretende ser intelectual y otro que se involucra con la política y sus miserias. Novela proletaria y de iniciación. Kevin Brooks ofrece en Martin Peake una perturbadora historia de un chico de 14 años que vive con su padre alcohólico luego de que su madre los abandonara. Su mejor amiga es una actriz nata que es capaz de representar cualquier papel. Este solitario y víctima de bullying descubre unos días antes de Navidad a su padre muerto en la sala de la casa. A partir de ese momento, una serie de malas decisiones lo llevarán a aprender acerca de la naturaleza humana, lo frágil que es la confianza y la fortaleza que se necesita para sobrevivir. Martin, ante el fatal descubrimiento, decide esconder el cadáver en lugar de llamar a la policía, ayudado por Alex, su mejor amiga. El final abierto le deja la responsabilidad al lector de sacar sus propias conclusiones. Hay al menos 4 clásicos de las novelas de formación, también conocidas como Bildungsroman, que leí, me gustaron y marcaron el rumbo de mis gustos y de mis lecturas. Goethe, Las cuitas del joven Werther. Otra, Las tribulaciones del estudiante Torles, de Robert Musil. El diablo en el cuerpo, de Raymond Radiguet. Y El guardián en el centeno, la gran novela de Salinger. Ahora, si regresamos al presente, a nuestra época, digamos, hay que mencionar una novela canónica de adolescencia y formación. En una ciudad muy distinta a esta transcurre la historia de una de las novelas mexicanas de juventud más famosas, de perfil. Efectivamente, un jovencísimo José Agustín dejó una de las novelas fundacionales de la generación que vivió su juventud en los 70, su primera juventud. Detrás de la gran piedra y del pasto está el mundo en el que vivo. Siempre vengo a esta parte del jardín por algo que no puedo explicar claramente, aunque lo comprendo. Es la primera frase, las primeras frases de una novela que inició a muchos lectores mexicanos, un relato lleno de vitalidad y con un lenguaje distinto, asombroso, nuevo. El personaje principal vive los años de la rebelión juvenil, la revolución sexual, la psicodelia y la naciente política estudiantil, en la que los jóvenes levantaban la mano para no volverla a bajar. De perfil, perfeccionaba la narrativa que Agustín había presentado desde muy joven, más joven todavía, la novela del taller literario que tomó con Juan José Arreola, La tumba. Es probable que la novela de culto de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, pertenezca en parte a esa novela de iniciación. Dos jóvenes poetas en la Ciudad de México de los 70 fundan un movimiento poético que llaman real visceralismo o realismo visceral. Dejando sus personalidades al borde de la narración, Bolaño construye un relato que llena de incógnitas a los personajes centrales. Ulises Lima y Arturo Velano van tras las huellas de Cesárea Tinajero, una poeta que les causa una extraña fascinación. Una novela que sucede en la colonia Roma, la Condesa, el centro histórico, los bares y cafés de la calle de Bucareli.
la ciudad universitaria y la casa del lago, y cuyos protagonistas son jóvenes poetas que buscan en las letras la bohemia, en la bohemia algo del sentido en el inicio de la juventud. La primera novela de Bret Easton Ellis es una novela de iniciación y juventud que el autor estadounidense escribió cuando tenía 20 años, oyó usted bien. Clay, el personaje principal, estudia en New Hampshire y viaja a su casa de Los Ángeles, donde encuentra la indiferencia generalizada de su familia y se refugia en los pocos amigos que le quedan, en su novia y en una peligrosa relación con la cocaína. Los jóvenes norteamericanos de la década de los 80 se sintieron inmediatamente identificados con esta historia que no tardó en convertirse en una novela también de culto. En una franca crítica de la sociedad del dinero, Easton Ellis comenzó su carrera literaria que avanzó a pasos de gigante mientras nuestro personaje vive en una fiesta interminable donde el sexo, las drogas, no son lo único que hacen sentirse a alguien menos que cero. 2 novelas más de iniciación, aquí las tengo. Educar a los topos, publicada por Anagrama, y Al final del periférico, publicada por Random House. Él es Guillermo Fadanelli. 2 grandes novelas conmovedoras, intensas, de jóvenes casi niños asomando la cabeza a la vida difícil. La primera, como he dicho, es de Anagrama y la otra es de Random House. Aquí están, 2 relatos de primera línea. Si topa con ellos, ni lo dude. Lléveselos, léalos. Son 2 novelas que le hablarán de la vida. Ha muerto Huberto Batis a la edad de los 83 años. Batis fue un historiador de las letras mexicanas, un editor impar de suplementos, un crítico literario, un impulsor de la cultura de las letras mexicanas. Mientras recibía yo la noticia de la muerte de Batis, fui a buscar en mis libreros y traje solo dos de sus libros. Uno de ellos que me sigue impresionando. Se trata de los Índices del Renacimiento, es decir, la revista que Ignacio Manuel Altamirano fundó en el año de 1869. Batis se dedicó a investigarla y publicó aquí, en este viejo libro que traigo aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la imprenta universitaria, un estudio extraordinario que es equivalente a un libro que abre esto, en donde reconstruye una época, restaura una tradición, habla de la bohemia, habla de Altamirano y su generación, de cómo los escritores liberales y conservadores se unieron en la revista El Renacimiento. Cuando leí este estudio, que es un libro de Batis, quedé realmente impresionado. Luego, con el tiempo, Batis no dejó nunca de leer a sus contemporáneos y de escribir sobre sus libros. Aquí está Crítica bajo presión, prosa mexicana, 1964-1985. Aquí pasa revista a una buena cantidad de los escritores más conocidos y reconocidos ayer y hoy. Batis era atento. Hizo desde luego lo que usted conoce o conoció como los Cuadernos del Viento y fue el director del suplemento Sábado del viejo periódico 1+1. Batis era volcánico, su temperamento a veces era su enemigo, pero siempre fue suficientemente polémico para poner en sus páginas a un grupo de escritores, hoy en día, ¿qué digo yo? Conocidos, más que conocidos. Mire usted, Alberto Ruiz Sánchez, Enrique Serna, Guillermo Fadanelli, Nayef Yeya y entre los más jóvenes, Miguel Ángel Díaz Monge, Fernanda Solórzano como crítica de cine. Eso hizo Batis en su suplemento y en sus páginas. También es verdad que corría por sus venas la corriente del erotismo. Entonces tenía una página que se llamaba El Diván de Sábado. Una página no poco machista, pues ponía ahí a chicas en minifalda, las fotografiaba, iba haciendo un álbum. Fue un gran maestro de las letras y creo que uno de los periodistas literarios más notables del México moderno, de las letras modernas. Batis ha muerto y se va con él una época. Nació en el año de 1934.
año en el que nacieron más o menos escritores como Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, desde luego del Paso, uno de nuestros grandes escritores. Eran los tiempos, recuerdo, de 3 suplementos. Estaba el suplemento La Cultura en México que dirigía Carlos Monsiváis. Yo, en aquel tiempo y joven, formaba parte de ese grupo que hacía sus primeras armas en ese suplemento. Sábado, de Huberto Batis, he mencionado ya algunos de los escritores que formaron parte de esas páginas. Y el suplemento del periódico Novedades, dirigido por el gran escritor José de la Colina. De ahí surgieron Juan José Reyes, Noé Cárdenas, eran los suplementos. Eran los años de la cumbre de Octavio Paz, eran los años en que Fuentes hacía su vida y creaba un personaje y hacía una obra en el extranjero. Todo eso, o una parte de eso, se va con Huberto Batis. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio una ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la dicha de las frases célebres, aforismos, máximas. La juventud es una enfermedad que se cura con los años. George Bernard Shaw. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.